Vamos a continuar ya en esta serie que está terminando. Hoy es el tema 33. Fíjense, nunca pensé que iba a decir tema 33, pero bueno, ahí está. El Hijo ora por la preservación de la fe de sus discípulos. Seguimos en la serie en la escuela de la santidad de Cristo, el Evangelio de San Juan, capítulos 13 al 17, y ya hemos empezado con el capítulo 17. Esta tercera y última parte en donde el maestro ora. Y el tema 33, el Hijo ora por la preservación, por guardar la fe. ¿De quiénes? De sus discípulos. Vamos al pasaje principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, del versículo 9 al 13. Del 9 al 13. En la Reina Valera lo voy a leer. Escuche con atención, palabra de Dios, dice así el Señor: yo ruego por ellos, refiriéndose a sus discípulos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Amén. ¿Cuántos están gozosos en el Señor? Amén. En el nombre del Señor siempre el cristiano debe causar gozo, mis hermanos, siempre. Por eso cuando andamos tristes, ¿verdad? Cuando andamos en tribulaciones, en enfermedad, siempre hay que clamar ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Hay que clamar en su nombre. Miren, seguimos en esa noche, ahora sí, en el jardín de Getsemaní, el Señor está orando. Y ahí estaban cerca sus 11 discípulos. Estaban obviamente maravillados hasta el punto de quedarse sin palabras, porque se ve que no dicen nada mientras el Señor habla. Vieron que son bien metiches los discípulos, más Pedro. Está haciendo algo y Señor, Señor esto y Señor, Señor lo otro. Pero fíjense que en todo el capítulo 17 se quedaron bien calladitos, porque estaban escuchando esta maravillosa oración del Señor. Una oración que ellos escuchaban al Hijo de Dios orar por ellos, al Padre. Fíjense lo maravilloso que es eso. Oran que el Señor mismo está ahí y ellos están escuchando al Señor orar por ellos. Imagínense, por eso yo recién les decía, oren por las peticiones de sus hermanos. Qué bonito es escuchar cuando oran por mí, ¿verdad? Eso es bueno, porque sabemos que el Señor escucha y ese es poderoso. Pero cuando escuchamos al mismo Señor, imagínense, póngase en el lugar de los discípulos, estar escuchando al Señor orar al Padre, guárdalos en mi nombre. Ellos habían creído en Él, en Jesús, y al creer en Jesús, habían creído en el Padre, como habíamos aprendido en las últimas enseñanzas. Sin embargo, aquí se planteaba una pregunta importante de carácter práctico. Eran creyentes ahora los discípulos, pero ¿seguirían siendo creyentes para siempre? Puntos suspensivos. ¿Se mantendrían los discípulos firmes en su fe en medio de las tormentas y tribulaciones que estaban a punto de sobrevenirles? Una buena pregunta. Y a través de todos los cambios que conlleva la vida que estos discípulos iban a atravesar, hasta el fin, ¿estarían firmes en su fe? ¿O al contrario, serían la persecución, la enfermedad, las calamidades, el dolor tan severos que su fe se haría pedazos y se separarían de Cristo y se perderían para siempre? Era una pregunta que da alusión el Señor aquí. Es una pregunta que cada creyente también, tarde o temprano, tiene que afrontar, siempre. Nuestra seguridad en Cristo, ¿verdad? Es algo importante.
Y por tanto es de suma importancia que escuchemos lo que nuestro Señor dice al respecto. Vayamos entonces a la naturaleza del problema. Nuestro Señor naturalmente había previsto este problema y sabía hasta qué punto la fe de ellos, de los discípulos, tendría que ser guardada y conservada. Creían en la existencia de Dios antes de haber conocido a Jesús, porque eran judíos, ¿verdad? A ellos les fue revelada las Escrituras, la palabra de Dios, el pensamiento de Dios. Jesús no había tenido que convertirlos a la fe de la existencia de Dios, por así decirlo, porque ellos ya creían que había un Dios todopoderoso que existía y Él era el creador de todo lo visible e invisible. Había dicho hace un par de horas o menos de un par de horas: creéis en Dios, creed también en mí. Acuérdense, ahí en Juan 14:1. Creed en Dios, creed también en mí, dijo el Señor. No pocos judíos de aquel entonces consideraban, la verdad, esto el colmo de la blasfemia, ¿no? El hecho de que Jesús exigiese a la gente que creyeran en Él con la misma fe que depositaban en Dios. Imagínense eso. Ya lo vimos un poco la semana pasada también, ¿no? Pero era importante este relacionar, que es lo mismo, creer en Jesús y que creer en Dios. Fíjense, no obstante, los discípulos habían creído así. Y no era blasfemia alguna por su parte. En palabras de Cristo, le habían sido dados a Él por el Padre. Tuyos eran, o sea, en cuanto a los creyentes en Dios. Y me los diste, dice el Señor. Ahí mismo en el Juan 17, versículo 6, para el que anota. Tuyos eran, pero me los diste. Para que se convirtiesen en creyentes ¿de quién? De Cristo Jesús. Para pertenecerle a Cristo. En el mismo sentido absoluto con que habían pertenecido el pueblo judío, el pueblo hebreo, a Dios. Dice el Señor: yo ruego por los que me diste, porque tuyos son. Creer en Cristo no supuso un alejamiento de Dios, ni disminuía en absoluto su lealtad, en absoluto hacia el Señor, hacia Dios. Y el que Cristo glorificase a sus discípulos no restaba gloria alguna al Padre. Porque todo lo mío es tuyo, dice el Señor, y lo tuyo es mío. Cristo era y es el Hijo del Padre, es uno con el Padre. Sin embargo, tras la partida de Cristo, y aquí viene lo principal, porque Cristo iba a partir hacia el trono junto al Padre, y ese es el tema que el Señor estaba anticipándose. Los discípulos ahora tendrían que enfrentarse con sus compatriotas judíos que también decían creer en Dios y que eran muchos de ellos fervorosamente, ¿verdad?, religiosos. Si los judíos decían ser muy, entre comillas, religiosos, pero sin embargo consideraban a Jesús blasfemo, ¿verdad que sí? Y estaban dispuestos a perseguir a todo aquel que creyese en Cristo Jesús. Recuérdenlo. El peligro era que bajo esa persecución que los discípulos iban a sufrir, y sin Cristo, porque Cristo se iba a ascender al Padre, los discípulos se viesen tentados a creer que podrían abandonar su fe en la deidad de Jesús y seguir siendo creyentes de Dios. ¿Vieron? O sea, creer lo más cómodo posible, vamos a ponerlo de esa manera, en la comodidad, acomodar mi fe a lo que me puede sacar de una persecución, de una tribulación, sacar de un conflicto y nomás permanecer en un lugar de confort. ¿Sí me entiende? Por esto, por supuesto, claro, esto no puede ser posible. Creer que podría yo abandonar mi fe en la divinidad de Cristo e igual seguir siendo cristiano, ¿verdad? O creyente en Dios. No. Juan, el apóstol, advirtió luego a sus lectores en su primera epístola,
Él dijo, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también, ¿a quién? Al Padre. Para los que anoten, está en 1 de Juan 2:23. Y vamos a citar mucho 1 de Juan capítulo 2, para que lo tengan ahí en sus Biblias. Miren, no obstante, a lo largo de los siglos, han pasado ya 20 siglos, fíjese. Mucha gente ha caído en la tentación de pensar que puede seguir siendo creyente en Dios e incluso llamarse cristiano cuando consideran que Jesús no es más que un gran hombre, un gran profeta, un gran hombre unido a Dios de una forma única, o el más grande de los profetas, o el más grande de los líderes religiosos, o algo parecido, ¿verdad? Y no están dispuestos a reconocer que Jesús es uno con el Padre, que es esencial. Y que el Verbo de Dios, que había estado con Dios desde la eternidad y que era Dios, se hizo carne en Jesús y habitó entre nosotros. Fíjense, en todo el cristianismo moderno, esta tentación que hablamos se ha extendido rápidamente, más en los últimos 100 años, hasta en círculos teológicos, ¿verdad? De los teólogos que supuestamente saben más de la palabra. Y mucha gente, fuera de estos círculos de los seminarios, de los teólogos, etcétera, han empezado a ser engañados justamente de esto. Vamos entonces a lo que el Señor aquí nos quiere tratar, ¿verdad? Porque la oración de Jesús en el capítulo 17 fue motivo y es motivo de muchos debates, de que nomás hay un grupo selecto que el Señor quiere proteger y que todo lo demás, pues no. Acuérdense, la palabra de Dios nunca contradice a la palabra de Dios. Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden. Y así lo debemos de entender. Las cuestiones que se plantean en torno a estos hechos y a estos debates son de una magnitud gravísima, o sea, en el sentido de que muchas veces, como recién venimos diciendo, el que no cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es uno con el Padre, no tiene al Padre. Y si no tiene al Padre, no es parte de la familia de Dios. Volvemos, así de importante. ¿El diablo sabía de esto? Claro, por eso lo ha hecho en los últimos tiempos la piedra angular suya del enemigo para destruir a la iglesia, mis hermanos. Y es tan clave esto. Por eso, imagínense, el Señor suplicando y clamando al Padre acerca de esto justamente. Y justamente cuando Él clama, el diablo utiliza y tergiversa su palabra para decir que nomás ora por un grupo selecto. Pero miren, este es un tema que podemos tratar en una serie completa aparte. Pero por cuestiones de tiempo lo vamos a plantear de una manera sencilla en 2 puntos. 2 puntos. El primero, bueno, es que cabe preguntarse, ¿verdad? Si aquellos que abandonan su fe en la deidad del Señor Jesús, en la divinidad de Cristo Jesús, lo hagan de una manera que lo hagan, ¿no? De una manera consciente. O sea, no, ay, se me chispoteó, no, consciente y permanente, o sea, sabiéndolo de pura conciencia. Cabe preguntarse si podrían haber sido cristianos alguna vez y decir, abandono mi fe. Porque si ahora yo les pregunto a ustedes o me pregunto a mí mismo, ¿yo abandonaría mi fe? Pero ¿por qué la abandonaría, verdad? O sea, ¿qué hay en este mundo que pueda ser mejor que mi fe en Cristo Jesús? Entonces uno podría decir, en el punto 1, pues quizás nunca fueron cristianos. La respuesta que da la Biblia a esta pregunta es que generalmente, y la gran mayoría de las veces, es que ese grupo de personas no han sido cristianos. En el punto 2 vamos a ver la excepción al caso. La excepción, pero no la regla. La regla es bien clara y esa regla fue muy mal interpretada en los últimos tiempos. Ese es el problema. La regla sí,
de una manera consciente y permanente y en todos mis cabales, abandonar mi fe, siendo yo verdaderamente cristiano, según la Biblia, es imposible. Vamos a explicarlo por qué. Vamos a ver qué dice el apóstol Juan, y yo le cité 1 de Juan capítulo 2. Para el que anota, 1 de Juan capítulo 2, el pasaje es desde el versículo 18 al último, al 29. 1 de Juan 2, 18 al 29. Ahí está la explicación de esto que acabo de mencionar. El apóstol Juan aquí habla de las personas que primero se habían asociado con los apóstoles y con los cristianos en general, pero que posteriormente negaron que Jesús fuese el Hijo de Dios. Fíjense, vamos a ver este caso que estaba tratando el apóstol Juan aquí. Juan afirma, pero con contundencia, no así dubitativamente, es palabra de Dios. Dice bien claro, salieron de nosotros. O sea, doctrinalmente se refiere aquí, que salieron de nosotros doctrinal. Por ahí se quedaron en la iglesia y por ahí hasta en los púlpitos predicaban y predican. Pero salieron de nosotros, se fueron doctrinalmente, o sea, del pensamiento de Dios. Pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros doctrinalmente. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y luego Juan hace una clara distinción entre los que salieron y los verdaderos creyentes. Y aquí está la clave. Y aquí está la confusión de muchos hermanos, la verdad. Y dije hermanos, no dije que no son hermanos. Vuelvo a repetir, Juan el apóstol hace aquí, en este pasaje, en 1 Juan capítulo 2, una clara distinción entre los que salieron doctrinalmente, ¿no?, del pensamiento de Dios y los verdaderos en la fe de Cristo. De estos últimos, de los verdaderos creyentes, dice así el apóstol: vosotros tenéis la unción del Santo, o sea, de Dios, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesucristo es el Cristo. O sea, el Mesías, el que Dios iba a enviar. Este es el mentiroso, el que niega al Padre y al Hijo. Fíjense, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Contundente, ¿verdad? Contundente. Esto es una piedra angular. No es. Yo sé que muchos conocemos a hermanos, vamos a ahora sí decirlo entre comillas o lo que quiera, que dicen que Cristo no es Dios. Igual son cristianos. No, la Biblia es contundente. ¿Se da cuenta? La Biblia es contundente. Esas personas no tienen al Padre. O la Biblia miente o ¿quién miente? ¿Verdad? Vamos a ser claros, ¿verdad? A mí me duele porque sí conozco gente que ha empezado bien, pero ha sido engañado, que vamos a ver eso en el segundo punto ahora. Y dicen que ya Cristo es un gran profeta, un ser creado, y empiezan con sus rollos, ¿verdad? Pero bien claro, el Cristo, ¿cómo se presentó al mundo? Como el Hijo de Dios, ¿verdad? Y Él dijo que era uno, ¿con quién? Con el Padre. O sea, el Padre, el Hijo, son uno. Un verdadero creyente sabe naturalmente, o sea, que instintivamente, vamos a decirlo así, que Jesús es el Hijo de Dios. A través de la guía del Espíritu Santo, como ahí mismo, en 1 Juan 2, 27, ahí mismo dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Qué unción? La unción del Espíritu Santo. La unción misma os enseña todas las cosas. El Espíritu Santo que mora en usted, que usted ha creído, es el que le va a dirigir primeramente. No lo va a abandonar. Usted le clama al Señor, el Señor le va a responder, significa. Así el verdadero cristiano, vuelvo a subrayar, naturalmente sabe que su perdón
y su reconciliación y la paz con Dios. De hecho, toda su salvación depende del hecho de que el Hijo de Dios lo amó, me amó y se entregó a la maldición de la ley de Dios en mi lugar, en su lugar. Y que murió una muerte sustitutoria de nosotros los que hemos creído. Ahora, ningún ser humano, mis hermanos, fíjese así, la gente que no cree que Jesús es Dios, ningún ser humano, por santo y santísimo que sea, por más buenísimo que sea, puede ofrecerse en sacrificio sustitutorio por ningún otro ser humano, ninguno, ni mucho menos por todos los pecados del mundo, como hizo Jesús. O sea, su doctrina no es de Dios, no cuadra. Aquí lo que vamos a explicar, no cuadra. No puede un hombre, por más superprofeta y apóstol y todos los títulos que usted le quiera poner religiosos, puede morir en mi lugar y salvarme de mis pecados. No se puede hacer. Solo Dios puede perdonar pecados. Solo Dios puede ser un sacrificio perfecto, el cordero perfecto inmolado de Dios. Y esa es la única manera, mis hermanos. No hay otro camino. Solo Cristo era el camino, porque Cristo era Dios mismo. Un creyente verdadero sabe y comprende esto instintivamente. ¿Por qué? Porque nació de nuevo del Espíritu de Dios. Y ahora, vieron, el domingo expliqué de los instintos de los animales, ¿verdad? Que ya nacen con el chip y como un preprograma, ¿verdad? El cristiano nace del Espíritu de Dios porque ya se unió su espíritu al Espíritu de Dios. Y ese Espíritu nos habla y nos dice bien claro la sana doctrina, el pensamiento de Dios tal cual como es. ¿Cuántos han dicho amén a esto? Amén. Un creyente entonces verdadero sabe y comprende esto naturalmente y sabe que cualquier doctrina que niega la deidad, la divinidad del Señor Jesús es una mentira, punto. Entonces, es imposible, ahora se entiende mejor, ¿verdad? Ahora, es imposible entonces abandonar la fe de una manera consciente para un verdadero cristiano, ¿verdad? Yo siendo cristiano, yo habiendo leído la Biblia, confesado mis pecados al Señor, perdóname Señor, tú acepto el Evangelio, tus obras en la cruz, yo soy pecador, sálvame. Bueno, nace uno de nuevo y después va uno en el camino de la fe, pero conscientemente un cristiano, por todo lo que acabamos de mencionar, es imposible que quiera abandonar eso. ¿Sí me entiende? O sea, ni modo que Dios le haya dicho lo contrario, como los religiosos. No, tienes que hacer muchas obras buenas, dar limosna, ayudar a los pobres y esto. Pero hermano, ¿no es que los cristianos así hacen generalmente? Sí, pero eso no me salva. Eso no me salva. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Eso es una vida cambiada y transformada por el Espíritu de Dios. Por eso en el segundo punto viene lo triste, ¿verdad? Porque a pesar de que es imposible abandonar la fe en Cristo Jesús de manera consciente, en mis 5 sentidos, decir, oh, no, todo esto por gracia, nomás por creer, y yo digo, no me interesa. Después de haber confesado mis pecados, aceptado a Cristo en mi corazón, y después digo, no me interesa. Eso lo acabamos de ver, es imposible, pero tristemente es posible ser engañado. Ese es el problema. Y el diablo eso lo sabía bien. Porque Dios dejó una puerta del libre albedrío, ya lo sabemos, ¿verdad? De poder elegir entre el bien y el mal. Y entonces dejó esa posibilidad de ser engañados. ¿Por qué? Porque quería que sea por amor, o sea, por elección nuestra. Ahora, es posible ser engañado para que mi fe en Cristo Jesús caiga, decaiga, se enrede en las cosas del mundo. ¿Se da cuenta? Amando más al mundo que a Cristo. Ese es el tema. Cuando mi fe decae, algo empieza a llenar ese vacío, siempre. Por eso las recurrentes y constantes advertencias
recurrentes, constantes advertencias acerca de no estar en una mala doctrina, de no escuchar falsos maestros. Le puedo citar una larga lista. Vamos a mencionar algunas nomás. En el pasaje que veníamos estudiando, en Primera de Juan 2, en el versículo 26, se lo leo en la traducción viviente. Fíjense cómo dice. Dice así: les escribo estas cosas para que advertirles acerca de los que quieren apartarlos del camino. ¿Qué camino? De la fe, de Cristo. Esto es una advertencia clara. ¿Por qué nos advierte tanto la Biblia? Porque es posible ser engañado. ¿Qué significa ser engañado? No los quiero entretener mucho ahí, pero significa, dije que era imposible en mis 5 sentidos, estando bien en mi conciencia, decir, haber aceptado todas las bondades y la gracia de Cristo, que es por gracia y nomás tengo que creer y humillarme ante Dios y decir, no me interesa. Pero cuando uno es engañado, no pasa nada. Puedes tener lo mejor de 2 mundos. No te preocupes, no te congregas y no te va a pasar nada. No lee la Biblia, no importa. Dios te va a leer la Biblia por ti. ¿No lo oras? No importa, yo te voy a seguir hablando aunque tú nunca me hables. ¿Así dice la Biblia? ¿Verdad que no dice así? Lo contrario dice. Pero muchos hermanos, y usted seguramente conoce mínimo a 1 o 2, piensan que eso es posible. O sea, no están en sus 5 sentidos, en su conciencia plena. ¿Están siendo qué? Engañados. Si significa engañado es cuando se hace turbio mi pensamiento, se enturbia, se hace opaco y no pienso ya bien. Eso es lo que busca el diablo. Por eso dice recién en 1 Juan 2:26, les escribo estas cosas para advertirles, mis hermanos. Les quiero advertir porque quieren apartarlos del camino de la fe. Entonces sí era posible apostatar. En mis 5 sentidos no, pero engañados sí. Y eso el diablo lo sabe mejor que todos nosotros juntos. Y lo ha aplicado en los últimos 100 años de una manera horrible, horrible. Y ahí ve la iglesia todas peleadas, todos unos contra otros. Es peor. Se llevan algunos cristianos, yo he visto esos videos, me llevo mejor con musulmanes y budistas que con mis hermanos cristianos. No, con mis hermanos cristianos nos agarramos de las greñas. Porque hay esto que el otro y puras cosas así que no tienen caso. Segunda de Pedro capítulo 2. Fíjense qué habla de esta gente engañadora. El apóstol Pedro, segunda de Pedro 2, versículo 1 de la traducción viviente, dice, traducción viviente, dice así el versículo 1, en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, o sea, por los siglos que va a existir la iglesia. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor. Aquí está, ¿verdad? Herejías destructivas, negar al Señor. Negar al Señor es lo que veníamos aprendiendo, decir que Él no es Dios, que Él no es lo que dice ser. Negarán al Señor quien los compró con su sangre preciosa. Esto provocará su propia destrucción repentina. En la Reina Valera dice, estos falsos maestros que introducirán encubiertamente, y yo subrayo encubiertamente, herejías destructoras, herejías que matan almas, herejías que destruyen nuestra fe. Pero lo hacen encubiertamente, solapadamente. Eso es engañar, por eso. No es que abiertamente yo digo, ay hermano, yo no quiero destruir su alma, así que voy a predicar sobre esto. Crean esto y usted se va a morir y se va a ir al infierno. Amén, aleluya, ¿verdad? No, ¿verdad que no? Lo hacen encubiertamente porque el diablo es rey de calumnias y mentiras. Versículo 2, 2 Pedro 2:2. Habrá muchos, eso es lo triste, habrá muchos que seguirán en sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Dice en esta versión, me gustó porque aclara que los que siguen a esta gente, como en otros lados, como en la carta a Timoteo, dice su vergonzosa inmoralidad. Es que cuando uno sigue malas doctrinas, ¿qué pasa? La inmoralidad aumenta.
porque la santidad se aleja de nosotros, claro. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Pues sí, ahí están, ¿no?, los cristianos, siendo peor que la gente del mundo. Incluso en esta congregación, usted conoce entre sus familiares gente moralmente mejor que algunos cristianos. Dijo, ¿cómo puede ser? Que piensan que pueden vivir en fornicación, en adulterio, y no va a pasar nada. Sí va a pasar. El Señor aborrece eso. Pero están siendo engañados. Ahí está. Y por eso se hablará mal del camino de la verdad, porque dicen ser cristianos. Versículo 3, llevados por la avaricia. Fíjense qué los lleva en la vida. No la voluntad de Dios, sino la avaricia. Inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Amén. Pues va a haber un momento en que van a ser destruidos estos falsos maestros, lobos rapaces. Pero mientras se van a llevar a muchos, dice. A muchos. Eso es lo triste. Que ahora muchos están siendo engañados. Su visión opacada, su conciencia opacada. Y por eso eran cristianos, pero están siendo apartados. En el libro de Judas nos relata que hay hombres que han entrado otra vez encubiertamente. ¿A dónde? A la iglesia. O sea, ¿qué significa encubiertamente? Que se han infiltrado haciéndose pasar por cristianos, en verdad, estos falsos maestros. Y entran a las congregaciones y son los más religiosos, Se ponen ahí, son bien constantes. Con eso no quiero decir que no sean constantes, sean constantes. Pero, o sea, su apariencia es de piedad, como dice la palabra, ¿verdad? Pero en su corazón está apartado del Señor. Pero vienen encubiertamente para otra cosa. Judas, el único capítulo que tiene el 1, versículo 10, en la Reina Valera, dice así. Fíjense cómo dice de esta gente. Versículo 10, Reina Valera. Pero estos, los falsos maestros, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Híjole. Versículo 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino ¿de quién? De Caín. O sea, ese que Dios le advirtió, cuidado. Y él dijo, me vale, y agarró y mató a su hermano. Y se han lanzado por lucro, por avaricia, en el error de Balaam. ¿Se acuerdan Balaam, el profeta? Que era profeta de Dios, pero le ganaba ¿qué? El amor al dinero. Y él murió de una manera, lo mataron, porque seguía en ese error. Y perecieron en la contradicción de Coré, rebeldes, ¿verdad? Entran a la iglesia y en vez de causar unidad, siempre que están, ¿qué causan? División. ¿Ha visto alguno de esos hermanos? No mire a su hermano del lado. ¿Ha visto? Aquí está. No. O sea, pero sí hay hermanos así, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios y quiero aprovechar que en esta congregación realmente ahora como la veo, realmente veo mucha unidad. Veo, gracias a Dios, no hay corés. Aunque todos tenemos ahí, ¿no? Estamos luchando por dentro con muchas cosas de estas, ¿no? De Caín, de Balaam, de Coré, ¿verdad? Pero el Espíritu de Dios gana en nuestro ser. Y yo veo eso y se nota y se ve. Pero siempre, usted quiere saber cuando alguien no está bien en el Señor, va a haber un espíritu de división en esa persona. Siempre dividiendo. Va con un hermano, ese hermano, fíjate que ese hermano, creo que te miró mal. ¿No? ¿Tú crees? Sí. Y aparte un día creo que me dijo, y bla, 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 bla. Y después va el otro hermano, mira, que te está mirando con mala cara, porque ya le dijo, ¿verdad? Entonces el otro ya lo empieza a mirar así que, a ver si, entonces, mira cómo te mira. Él me dijo que tú eras fulano y mengano y sultano. ¿A poco? No creo. Sí, no, sí, pero chécalo, lo ponemos en oración, ya está, se hacen piadosos, ¿verdad? Oramos por el hermano. Y ya que generó conflicto. Y eso es lo que buscan en las iglesias, destruir a la iglesia.
En Mateo 16, el Señor se refiere a los líderes religiosos. Y Él nos dice bien claro otra vez, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y aquí levadura significa doctrina. Otra vez, que tengan cuidado ¿con qué? Con la doctrina. ¿De quiénes? De estos falsos maestros que se creen muy religiosos, pero no lo son. Son como él los llama tumbas blanqueadas. O sea, por fuera se ven bien bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos. En Mateo 23 lo dice, ¿verdad? Pero en Mateo 23, vayamos ahí al versículo 13. Y dice así, versículo 13 en la traducción viviente lo voy a leer. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, o sea, escribas y fariseos, hipócritas, le dice el Señor. Pues le cierran la puerta del reino del cielo en la cara a la gente. Fíjense lo que hacen los engañadores. Cierran la puerta del reino de Dios en la cara de la gente. Ustedes no entrarán ni tampoco dejan que los demás entren. Versículo 15. ¿Qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos. Hipócritas, le dice otra vez. Pues cruzan tierra y mar para ganar un solo seguidor. O sea, un seguidor de Cristo, no, de ellos. Y luego lo convierten en un hijo del infierno 2 veces peor que ustedes mismos. ¡Wow! Esto es algo tremendo, ¿verdad? Por eso la importancia de estar en una sana doctrina. ¿Qué es una sana doctrina? En donde se predica la palabra tal como que el Señor la revela a nosotros. Pero volvemos, no hay excusa, mis hermanos, porque volvimos ahí en 1 Juan 2:27, que dice que nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Muchos empiezan a la palabra es esa, dejarse engañar. ¿Por qué? Porque tienen ambiciones de su vida pasada que no han querido dejar. Y ese camino el Señor me lo ha mostrado en mi vida, porque yo batallé muchos años sobre eso. Y ese es el tema. Esas ambiciones van carcomiendo nuestra fe. Van queriendo negociar nuestra fe. La sana doctrina no se desvía y no se negocia. Es una. El pensamiento de Dios es claro, es inmaculado. Y no hay levadura en él. Por eso la importancia, mis hermanos, y aquí los subrayo, de ser cristianos maduros y no niños fluctuantes, niños espiritualmente hablando. Por eso venimos a las congregaciones a edificarnos. No venimos a entretenernos, sino a edificarnos para no ser niños fluctuantes en lo espiritual. ¿Por qué? ¿Quién es fácil engañado? ¿Quién es engañado fácilmente? El niño espiritual. Y la analogía con los niños en la carne es lo mismo. A los niños pequeños así de fácil los engaña cualquier persona adulta, hasta un adolescente. Así de fácil. Siempre a Hanna le digo, ¿verdad? Se esconde y no sé qué. Y le digo, ay, Hanna, te voy a dar un regalo. Y ya ahí sale. Hola. Y dice, luego, es engañada por mí. Y le digo, pero le doy el regalo. El regalo es ella sabe, es un abrazo, dice. Pero ya lo sabe, viene así, todo así desganada, pero quiere su abrazo, ¿verdad? Entonces yo la abrazo. Fíjense, es fácil de engañar a un niño. Pero por eso el Señor nos dice esta analogía. No porque el niño es malo, no, claro. ¿Los niños son de quién? De Dios. Pero la analogía tiene que ver con lo fácilmente engañables que son ellos, porque son muy inocentes. Entonces, Dios nos dice una y otra vez, cuidado y no sean engañados. Y segundo, no sean niños espiritualmente, sino sean maduros. En Hebreos 5:14, si me acompañan, en la Reina Valera, Hebreos 5:14, dice así, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ahí viene la clase, porque dice, ay, que yo no soy maduro, hermano, y yo necesito más de la Dios. Bueno, el conocimiento
da madurez? No, miren lo que dice la palabra. Que han alcanzado madurez para los que por el uso, la práctica, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Es igual que la analogía de la naturaleza, ¿verdad? Del mundo. O sea, cuando usted tiene experiencia en su trabajo, de lo que sea que trabaje, o en su casa, como madre, o lo que sea que usted se dedique, mientras pasan los años, usted está practicando, ¿verdad? Ese oficio. ¿Y qué se vuelve usted? Ejercitado, ¿verdad? Tiene colmillo, experiencia. ¿Qué buscan los empleadores, los patrones, los dueños? Colmillo y experiencia. Lo mismo es en lo espiritual. Entonces el conocimiento no sirve. No, el conocimiento es la base, claro. Pero ese conocimiento, como dice el apóstol Santiago, sin ejercerlo no sirve para nada. Eso no es fe. La fe verdadera se ejerce. Entonces, bien claro, dice aquí cómo ser maduros. Y hoy lo hemos dicho. Váyase, si quiere irse con un punto, es este el punto. ¿Cómo ser maduros en la fe? ¿Cómo ser cristianos maduros? Aquí está. Por el uso tienen los sentidos ejercitados, la gente madura espiritualmente, en el discernimiento del bien y del mal. Entonces van a elegir cada vez más el bien, o sea, lo que Dios elegiría, la voluntad de Dios, y no el mal, la voluntad del maligno. Los cristianos maduros tienen los sentidos entonces ejercitados para discernir, tomar decisiones correctas que le agradan a Dios, según la voluntad de Dios, entre el bien y el mal. Y lo hacen mayoritariamente, porque no somos perfectos, para el bien, para lo que Dios quiere. Porque la madurez espiritual implica un crecimiento en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Vamos conociendo cada rato más del Señor y tomamos decisiones más correctas, nos volvemos más maduros espirituales. Y la voluntad de Dios se cumple en mi vida. Y al cumplirse la voluntad de Dios en mi vida, las bendiciones nos siguen y nos alcanzan. Ese es el ciclo de vida espiritual de los cristianos en esta tierra. Ya cuando estemos en la gloria con el Señor, pues ahí ya la fe no es necesaria porque lo vimos cara a cara. Pero ahora es necesario esta fe. Ahora vivimos ¿por qué? Fe. Por eso es la batalla, la fe. La batalla, y es importante ser maduros en la fe, por eso es importante, para no ser engañados por estos lobos y falsos que tergiversan la doctrina, el pensamiento de Dios, y engañan y se llevan a la gente al infierno junto a ellos. No dejemos que nosotros caigamos en eso. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Fíjense cómo dice la palabra de Dios aquí, al versículo 11, Reina Valera, dice así, Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, discernimiento entre el bien y el mal, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos en todo poder, con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Ese es el ciclo de vida del cristiano en esta vida temporal, mis hermanos. Esta es. Cuando hacemos su voluntad, su poder actúa conforme a la potencia de su gloria. ¿Y Dios es potente? Amén, ¿verdad? Dios es todopoderoso. Incluso si volvemos a Primera de Juan capítulo 2, mis hermanos, por favor ahí. Primera de Juan capítulo 2. Habla de estos anticristos, ¿verdad? Que no creen que Jesús era el Hijo de Dios, uno con el Padre. Enseñaban a desconfiar ¿en quién entonces? ¿En las palabras de quién? De Cristo. ¿Se dan cuenta cómo ahí quieren minar, socavar la fe en Cristo? Porque Cristo mismo dijo que era uno con el Padre. Cristo mismo dijo, yo soy
el que soy, Dios. Y entonces estos anticristos, como le llama el apóstol Juan, querían socavar esto y llenar ese vacío de fe con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida. Y así, ejercitando en la práctica el mal. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo terminaban? Apostatando. El diablo sabe bien este camino de la apostasía. Lo sabe muy perfecto. Y este es el camino de apostatar. Los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal no son activados por eso. Al contrario, son apagados, engañándolos para que sigan sus vidas en el amor de este mundo. Sé lo mejor de ti en este mundo, ¿verdad? Que eso lo dicen. Y muchos dicen, amén. Y digo, ¿cómo? Ahí mismo en el contexto previo, fíjense, en el contexto previo de Primera de Juan capítulo 2, que estuvimos estudiando hasta ahora, en el contexto previo, habla justamente de esto el apóstol Juan. Vamos a Primera de Juan 2:15, ¿cómo dice ahí? Bien claro, ahí mismo en el contexto, Reina Valera, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Más claro? ¿Hay manera de poder confundirnos con tanta contundencia del apóstol aquí hablándonos? Es imposible. Por eso decíamos en el primer punto que en nuestros cabales completos, en nuestra conciencia sana y estando en la sana doctrina, ¿verdad? Es imposible apostatar. ¿Sí lo entiende ahora? ¿Sí lo entiende? La gran mayoría, o sea, la regla es que es imposible por eso. Ahora, la excepción son que los engañados. Y en los últimos tiempos cada vez va a haber más y más engañados, dice el Señor. Y eso es lo triste, mis hermanos. ¿Cuántos engañados vemos? Un montón ya. Ya son, creo que dentro de la iglesia, o los que se llaman iglesia, ya ellos son mayoría, creo. Eso es un signo, una señal de que estamos viviendo ¿los qué? Los últimos tiempos. No le haga eso. Ay, no, todavía hay mucho tiempo que vivir. No, quizás somos la última generación. Yo así lo pienso, pero bueno, Dios sabe, ¿verdad? Quizás falte una más, o cuántas más, no sé, pero ¿usted cree que van a faltar como 5, 6 o 7 generaciones? O sea, estoy hablando de 200, 300 años. No creo. Mire cómo está el mundo. La primera vez en la historia de la humanidad que decrece, y no por guerra, la población. ¿Por qué? No quieren tener hijos, no quieren casarse, abortan. Nomás en Estados Unidos más de 1.200.000 abortos oficiales. ¿Usted cree que Dios va a bendecir una nación así, que mata a más de 1 millón de bebés indefensos en el lugar más seguro que Dios creó, el vientre de su madre? La madre asesinándolo por conveniencia en el altar de Quemos de Baal a su propio hijo y poniendo, no, es que mi cuerpo es mi cuerpo. Triste, ¿no? Estamos viviendo los últimos tiempos, téngalo eso por seguro, ¿eh? Dice así, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y quién gobierna este mundo? Satanás. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que tiene discernimiento entre el bien y el mal, y es un cristiano que va madurando en la fe en Cristo Jesús, permanece para siempre. Eso significa. ¿Cuál es una cualidad de los cristianos maduros? El crecimiento en el conocimiento de Dios y su voluntad, como leímos, y que lleva a un ejercicio, a una práctica de la voluntad de Dios en mi vida. Hay que practicarlo. Por eso muchos hermanos se quedan. Antes yo decía, no, por ahí no son hermanos. Pero ahora yo veo que muchos son hermanos, pero se engañan.
Escuchan en YouTube cosas que yo digo, ¿por qué ven eso? Y como no tienen práctica en el discernimiento del bien y el mal, entonces se quedan como niños fluctuantes. ¿Y qué pasa? Son fácilmente engañados por estar lleno de lobos rapaces. ¿Y qué pasa con los que persisten en estas malas doctrinas? En la levadura de los falsos maestros, de los anticristos, como estamos leyendo. Terminan apostatando de la verdadera fe. Aclaro, como lo vimos en 1 de Juan 2:27. Ustedes, dice la palabra, ustedes, nosotros, señalándonos a los que han recibido el Espíritu Santo, dice esta versión. Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. Pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber y lo que Él enseña es verdad, no mentira. Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan, subraya esa palabra, permanezcan en comunión con Cristo. Amén. Por eso Él dice, el que permanece en mí, nadie los apartará de mi mano. Porque Él es poderoso, mis hermanos. Pero hay que permanecer en Él. Eso es una obra, y por obra no es por gracia, por medio de la fe. Eso no es obra, eso más estoy permaneciendo en su gracia, en todas las obras que Él ya hizo por mí y que hace y que hará por mí. Eso es fe. Por eso dice el salmista, quédate quieto, que yo haré. No ahí moviéndonos, no, yo tengo que hacer esto. A veces hay que quedarse quieto. Si haríamos más caso al Espíritu Santo que mora en nosotros, permaneceríamos en Cristo, les aseguro, siempre. O sea, por eso dicen que la salvación no se pierde. Nosotros somos de esa doctrina. La salvación no se pierde, pero sí se puede apostatar, o sea, ser engañado por estos falsos. Pero la salvación no. Un cristiano que tiene el Espíritu de Dios, que está bien, sano, espiritualmente hablando, por ahí está enfermo en su cuerpo, pero está sano al 100% en su conciencia, en su mente espiritual. Es imposible, mis hermanos. Ahí sí es imposible. Pero cuando empiezan a enturbiar y decir que la fe es así, que asado, que se puede lo mejor de dos mundos, y que uno empieza a decir, claro, que sí, que sí, que sí, que no, y ahí empieza a enturbiarse y empieza mi discernimiento entre el bien y el mal a ser malo, y empiezo a elegir más el mal que el bien, y sin darme cuenta me han hecho más hijo del diablo que esos falsos maestros, como dice el Señor mismo en Mateo 23. Escuchamos otras voces, no la voz del Espíritu Santo que mora en nosotros. La levadura, escuchamos la levadura de estos lobos, dejándonos engañar y haciéndonos más hijos del diablo que ellos mismos. Hebreos 6, 4 al 6, en la Reina Valera. Son advertencias, mis hermanos. Hay muchas, les leo estas dos últimas para continuar. Hebreos 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, o sea, no era que eran inconversos, partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Pues pregúntelo al Espíritu Santo que mora en usted. O sea, aquí no hay que ser teólogo. No, esto no significa eso. Pregúntale al Espíritu Santo que mora en usted, por favor. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, los dones de Espíritu. O sea, todo. Y recayeron, volvieron para atrás, se echaron para atrás, no permanecieron en la poderosa mano del Señor. Es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. O sea, no hay otra muerte del Señor en la cruz. Él no va a venir en su segunda venida a morir en la cruz. ¿Sí lo entiende? Eso es lo que está diciendo. Y fíjense, la palabra acá clave está en el griego, en el original. Y recayeron. Que yo no entiendo por qué es tan difícil de entender esto. Para Pipto es apostatar, salirse de la fe. Y uno se sale de lo que tiene, ¿verdad que sí? Yo me salí de la casa.
Pero si usted no tiene casa, digamos, no, pues me salí, pues ahí está mi casa y me salí. O sea, se sale de lo que uno tiene. Apostatar, aquí está. Recayeron es parapipto, que significa apostatar. Fíjense, en su raíz significa perecer. Porque el que apostata, ¿qué pasa? Como recién leímos en Hebreos 6, perece. Significa estar postrado, estar derrumbado en la fe. Derrumbar significa en su raíz. Pipto sería la raíz pipto. O sea, eso es apostatar. O sea, no hay lugar para interpretación humana. ¿Sí se da cuenta? Está claro. Hebreos 10, la última cita de esto. Hebreos 10, 26 dice bien claro en Reina Valera. Hebreos 10, 26 dice: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, el evangelio, la palabra de Dios, ya no queda más sacrificio por los pecados, como leímos en Hebreos 6, ¿verdad? Ya no queda. No es que Cristo va a haber otro mundo y Cristo va a morir de vuelta en la cruz en otra vida o en otro planeta. No, no hay. Sino una horrenda expectación de juicio. Viene el juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El veredicto es claro en las palabras del Señor. Cuando volvemos a mirar, ya para terminar, vayamos a la oración del Señor. Volvemos a mirar esa oración de nuestro Señor Jesús. Vamos a aprender de su propia boca la misma lección que acabamos de aprender del apóstol Juan. Comienza excluyendo explícitamente en su oración al mundo del alcance de esa oración. ¿Se da cuenta? Es importante, con esto quiero ya terminar, pero es importante porque dice, no ruego por el mundo, dice el Señor, ¿verdad? Con esto no quiso decir el Señor que a diferencia de su Padre, Él no ama al mundo, ¿sí me entiende? O sea, Juan 3:16, el mini evangelio como algunos bautizan. De tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? ¿No aplica para Jesús? Claro que no, ¿verdad? Claro que sí aplica para Jesús. Entonces, ¿por qué dice no ruego por el mundo? Vamos a verlo. Tampoco vamos a ver qué quiso decir el Señor, tampoco, no quiso decir, a diferencia de lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:1 y en 1 Timoteo 2, versículo 1 y 2, que dice, lo voy a leer nomás, 1 Timoteo 2:1, que dice, exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Él pide orar por todos los hombres, pecadores, hasta por los reyes paganos, o sea, por todos. O sea, Cristo no está en contra de esto, ¿sí me entiende? En esta parte de la oración del Señor, de lo que se trataba era de la conservación, y subraye conservar, guardar, conservación de la fe de los suyos, de los discípulos. De eso se trataba. De nada habría servido orar por la conservación de la fe del mundo. ¿El mundo tiene fe? No, no tiene fe. Por eso está hablando de la conservación de la fe. Por eso dice, no hablo del mundo, porque el mundo nos quiere dejar bien claro, el mundo no tiene fe. No tiene fe alguna. El mundo abarca por definición a todos los que no creen en el Hijo de Dios y por tanto tampoco creen en el Padre. Tales personas, aunque profesen ser creyentes e incluso enseñan teología, pertenecen al mundo tanto como cualquier otro no creyente. ¿Sí lo entiende? Judas Iscariotes no dejó de ser del mundo, jamás. Él siempre fue del mundo. No dejó de ser del mundo porque él era apóstol durante un tiempo. Fue hasta el final lo que era al principio, hijo de perdición. La petición de nuestro Señor es bien clara. Nuestro Señor aquí oraba por los que eran verdaderos creyentes. Y el contenido de su petición era el siguiente: Padre Santo, guárdalos en el nombre que tú me has dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Juan 17:11. Para comprender bien el significado de esta frase hay que recurrir de nuevo a la historia del Éxodo. Vayamos a la historia del Éxodo. Dios dijo
al sacar a los israelitas de Egipto, que para comenzar el viaje por el desierto a la tierra prometida, a Canaán, Él les dijo en Éxodo 23, 20 y 21, enviaré a mi ángel para que vaya delante de vosotros y para guardaros en el camino y llevaros hasta el lugar que tengo preparado para vosotros. Fíjense, qué buena promesa. Haced caso a él, al ángel, y escuchadle, porque mi nombre está en él. ¿Se da cuenta? Lo mismo que la oración de Jesús. Sí, que, vieron, todos conocemos como cristianos esta analogía, ¿no? De salir de Egipto, del mundo, ir al desierto, ¿verdad? O sea, a las pruebas y a las tentaciones, y para antes de llegar ¿a qué? A la tierra prometida, al paraíso, a Canaán, ¿verdad? Pero el Señor no nos deja, nunca nos desampara en este camino. Aquí bien claro, lo leo, enviaré a mi ángel que vaya delante, no detrás, como algunos lo quieren tener. A ver, cuando yo hago mi voluntad, pero cuando me va mal, ay Señor, ayúdame. No, que el ángel vaya ¿dónde? Delante de mí, para que me guarde mi camino y me lleve a donde Él me tiene preparado, a la tierra prometida. Dice, háganle caso a Él, al ángel, y escúchenle. Significa escucharle por ponerlo por obra, ¿verdad? Porque mi nombre está en el ángel. Es decir, el ángel que iba delante de ellos a él le fue encomendada la autoridad ¿de quién? De Dios mismo. Desobedecer al ángel era desobedecer a Dios. El ángel como mensajero, ¿verdad? Aquí en Éxodo 23, el ángel de Jehová, algunos interpretan que es el mismo Cristo, ¿verdad? Y tiene sentido, ¿verdad? Mismo Cristo en el Antiguo Testamento, el mismo Cristo que está hablando y rogando por nosotros en su nombre, ¿verdad? En Juan 17, ¿verdad? Cuadro, cerrado el caso. Ahora bien, en un sentido más pleno, el Padre había encomendado a su Hijo, ¿no? Aquí es ya no hay caso para andar interpretando, está claro, el mismo Hijo lo está diciendo. Y los discípulos necesitaban ser guardados en el poder de este nombre, que está sobre todo nombre, el Señor. Necesitaban ser guardados en su creencia que el Señor Jesús llevaba el mismo nombre de Dios, el gran yo soy, puesto que era uno con el Padre. Esto es la piedra angular, mis hermanos. No sería suficiente que se comportasen de una manera moralmente correcta, ¿verdad? Que muchas religiones quieren vender eso. Si yo soy moralmente mejor que mis vecinos, yo me voy a ir al cielo con todo y alas, ¿verdad? Y todo y puesto, toda mi ropa puesta, ¿verdad? No sería suficiente. No sería suficiente que creyesen como las multitudes de Israel de aquel entonces, que Jesús era un gran profeta, Elías, Jeremías. No hace falta. No es suficiente, perdón. Tendrían que poder contestar con claridad en cuanto alguien les preguntara, ¿quién decís que soy? Cuando dijo Jesús, ¿quién decís que sois? Era claro la respuesta. Tenían que contestar desde lo más profundo de su corazón. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eres uno con el Padre. Esa es la piedra angular del cristianismo. Eso es el evangelio que conocemos. Porque si Cristo no es Dios, no pudo haber muerto en esa cruz para salvarme. Punto. Y eso es lo que el diablo nos quiere engañar. Ya que el Padre y el Hijo son uno, era importante que todos los creyentes verdaderos, me duele decir creyentes verdaderos, porque todo creyente, ¿verdad? Pero ahora tengo que identificarlo, ¿verdad? Verdaderos. Fuesen uno en su fe. Eso es lo que quería el Señor. ¿Uno en qué? En su fe, en la doctrina, sin levadura, y en su testimonio. O sea, llevado a la práctica, en el cristianos maduros, en el discernimiento entre el bien y el mal. Esto nos está diciendo, esto es sana doctrina, mis hermanos. Y no hay otra. De su perseverancia en la fe, de la nuestra, de como cristianos, de nuestra lealtad al Señor Jesús. En este aspecto dependería no solo la eficacia de nuestro testimonio en el mundo, sino la salvación entera, que es lo que el Señor quería.
Por eso somos pueblo sacerdote, pueblo elegido para un servicio al Señor, mis hermanos. No para andar de vagos, ya soy salvo, me vale cacahuate todos los demás, muéranse en el infierno, jaja. ¿Verdad que no? No, inmediatamente la misericordia de Dios viene a mi corazón. Y me duele ver a otros que se van a perder, empezando por los de mi familia, claro que sí. Terminamos. La eficacia de la oración, porque hay una esperanza en esta oración. Hay una eficacia de la oración del Señor cuando ora. Y esto es lo que tenemos que terminar de saber. Puesto que había tantas cosas en juego, el Señor lo sabía, no podemos menos nosotros que preguntarnos qué probabilidad había de que la oración del Señor resultase eficaz. ¿Qué probabilidad había? Afortunadamente para nosotros, sabemos lo eficaz que había sido su propia voluntad, ¿verdad? De preservar a sus discípulos. Pues Él mismo dice, mientras yo estaba con ellos, los guardé en el nombre que tú me diste. Los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto Judas. ¿Se da cuenta? Nadie se perdió, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Señor. La salvación no se puede perder, significa. La salvación no se puede perder. Mas, sin embargo, repito, para que no me citen ahí y no se confundan, podemos ser engañados para apostatar. Pero Jesús, que es el perfecto profeta, el perfecto hombre, el perfecto siervo, nadie se le perdió. Se trataba de una afirmación magnífica, maravillosa, mis hermanos. Pero no fue ninguna exageración tampoco, porque es lo que es. Nuestro Señor había hecho la misma afirmación en otra ocasión, en donde hizo hincapié en lo mismo. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Eso significa la vida eterna. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Nuestros cuerpos quedarán ahí, pero serán transformados. Eso significa, esta vida no es todo. Va a haber una vida mejor, mucho mejor, una vida eterna, sin fin, pero lleno de gracias, lleno de gozo, lleno de todo el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos promete el Señor y nos dice, yo no los voy a perder. Yo no voy a ser un pastor negligente. Mi responsabilidad, si alguien apostata, pues no va a ser mía, porque yo les voy a dar todo lo necesario para que se nutran, para que crezcan, maduren en la fe, y les voy a ayudar cuando yo viaje enfrente de ellos en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Viajen enfrente, no atrás. En el baúl algunos los tienen. Ay, ¿por qué me va tan mal a ver, saca al genio de la lámpara, a ver si te ayuda. No. ¿Cómo dice Éxodo 23? Enfrente. Él irá enfrente. Él va a dar las órdenes. Él va a dar los mandamientos. Y los mandamientos son buenos. ¿Amén? Pero hay que hacerlos buenos, siendo cristianos maduros, decidiendo, haciendo uso del ejercicio que tenemos para bien. De modo que los discípulos estaban a salvos mientras Jesús estaba con ellos. Claro, a salvo, no a causa de su propia capacidad de mantener su fe, sino porque Cristo los guardaba, iba enfrente de ellos y preservaba su fe. Pero, ¿qué pasaría en el futuro cuando Él, Cristo, estaba a punto de marcharse y ya no se encontraría en el mundo? ¿Quién o qué les guardaría entonces? La respuesta la encontramos aquí, cuando Cristo pide al Padre que asuma la obra de guardarlos. Esto es importante. Mientras yo estaba con ellos, los guardé, dice el Señor. Ahora, Padre, guárdalos. ¿Quién? Tú. ¿Quién nos va a guardar? El Padre. La única pregunta entonces
que cada creyente tiene que plantearse es el siguiente: ¿será el Padre menos diligente, menos eficaz a la hora de guardar y preservar mi fe, que lo fue el Señor Jesús a la hora de guardar a sus 11 discípulos? La respuesta es obvia, evidente, en absoluto, ¿verdad? Pero para más seguridad escuchemos de nuevo lo que dijo nuestro Señor, y con esto terminamos. En Juan 10, 27, 30. Todos conocemos este pasaje. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. ¿Se dan cuenta? Otra vez recalcando que yo los guardo, pero me voy, pero mi Padre se va a encargar de guardarlos como yo los guardé, le dice a sus discípulos. Y así también a nosotros por extensión. Ante estas palabras, el creyente no podrá menos que experimentar un gozo desde lo más dentro de su corazón. Había el Señor afirmado esto y nos ha dicho: hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Vio que así cerramos el pasaje principal de hoy? En la palabra de Dios para todo dice: digo esto mientras estoy en el mundo, antes de ascender, para que se llenen de toda mi alegría. El Padre se va a quedar a cuidarnos a través del Espíritu Santo y de todos sus ángeles poderosos a nosotros, para guardarnos hasta el fin, hasta llegar a la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque siempre tu palabra nos llena de gozo. Siempre tu palabra nos llena de tu misma gracia, Señor, y alimenta nuestra fe. Alimento sólido, espiritual nos has dado hoy, mi Padre. Y te damos gracias, mi Dios. Tu palabra es vida, Señor, y nos has dado más vida. Ayúdanos a seguir tu palabra, tu doctrina, y no la levadura de los falsos. Ayúdanos a perseverar y permanecer en tu palabra, para que nuestra fe no se desvíe y no apostate. Mi Dios, queremos obedecerte y a través de esa obediencia madurar en nuestra fe, crecer como cristianos y cada vez tomar decisiones más sabias, más acordes a tu santa voluntad. Señor, te damos gracias porque somos partícipes de tu iglesia. Somos partícipes como hijos tuyos, Padre. Gracias por toda esta bendición. Gracias por estar frente en nuestro camino, guiándonos con tu mano poderosa. Así como nos sacaste de Egipto, del mundo, con tu mano poderosa, milagro tras milagro, llegaremos a la tierra que tú nos has prometido. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él lo merece. Él es digno.